Buen día para todos, mi nombre es Miguel Esteban Arevalo y el día de hoy realizaré el análisis financiero de la compañía Nintendo Company Limitada en el marco de la asignatura Análisis y Decisiones Financieras dictada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuestro eje temático se distribuye de la siguiente manera. En primera instancia tenemos una breve introducción acerca de la compañía, seguimos con los objetivos del trabajo. Posteriormente realizaremos el análisis correspondiente del balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y los indicadores financieros resultantes de las mismas. Del mismo modo tendremos un vistazo sobre los resultados obtenidos y concluiremos con las estrategias propuestas para implementar dentro de la compañía. En primera instancia, nuestra introducción. De manera de introducción tenemos que la empresa multinacional de videojuegos, Nintendo, tiene su sede principal en Japón. Esta fue fundada el 23 de septiembre de 1889, originalmente como una empresa de naipes llamada Nintendo Kopai, la cual a lo largo de los años fue diversificando su acción comercial, pasando a estar presente en el mercado de los juguetes, de los electrodomésticos, antes de encontrar su gran éxito en la industria de los videojuegos por allá para 1980, en donde destacó siempre por el tipo de alternativas que presenta frente al mercado, razón por la cual al día de hoy se diferencia frente a sus competidores directos, como bien lo podría ser Microsoft o Sony. Sin embargo, como bien es sabido, sus consolas son totalmente diferentes a las de ellos, por lo que podría decirse de cierta manera que no presentan competidor directo, por lo cual es una de las razones por las que se ha establecido tan fuertemente en el mercado. Dentro, ya hablando de nuestro eje temático como tal del análisis, tenemos los objetivos del trabajo, los cuales se distribuyen en dos principalmente. El primero nos dice que se pretende analizar el estado de resultados, en donde se incluye el balance general y ahí la cuenta de pérdidas y ganancias, para realizar los indicadores financieros y así lograr evaluar la situación real de la compañía Nintendo Company. En segunda instancia se pretende evaluar y crear estrategias en base a los resultados obtenidos, esto para mejorar la rentabilidad o, en términos generales, la situación financiera que pueda atravesar dicha compañía. Ok, en primera instancia tenemos nuestro balance general, el cual está dividido tanto en activos como en pasivos. En primera instancia tenemos nuestro análisis horizontal, en donde es posible evidenciar la variación absoluta y la variación relativa de em, las cuentas de activos desde el periodo terminado 2019 hasta el 2022. En primera instancia, en la parte de arriba tenemos los activos corrientes, los cuales han presentado cierta variación a lo largo de los años. Sin embargo, si podemos ver, siempre ha presentado eh, una tendencia de crecimiento, la cual de cierta manera se replica en los pasivos, em, y de la misma forma en el patrimonio. Aquí mismo lo podemos observar más a detalle, en donde la gráfica como tal nos demuestra la curva de crecimiento de los últimos cuatro periodos, tanto de perdón, de activos, pasivos y patrimonio. En términos generales, tenemos que los activos corrientes muestran una tendencia creciente a lo largo de los años, lo cual indica una mejora de la liquidez de la empresa. También tenemos que el efectivo de las inversiones a corto plazo representan la mayoría de los activos corrientes. Sin embargo, los pasivos corrientes también han aumentado significativamente con el paso de los años, lo cual en sí tienen una comparación relativamente alta, lo cual podría ser una señal de preocupación en términos de solvencia económica. En cuanto al patrimonio, tenemos que ha presentado un crecimiento constante a lo largo de los últimos años, lo cual indica un aumento en el valor de la empresa, lo cual sugiere que la empresa ha sido capaz de generar beneficios y retenerlos para la organización. Y ya por último, esto dentro del patrimonio tenemos la propiedad planta y equipo, en donde nos dice que los activos fijos de los mismos representados a lo largo del tiempo han mantenido una constante
tendencia de crecimiento, lo cual significa que la empresa ha realizado inversiones en activos a lo largo del tiempo de estos últimos periodos para respaldar su posicionamiento en el mercado. Por otro lado, tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias. En primera instancia está desglosada por su análisis horizontal, en donde podemos ver ciertas variaciones en cuanto a ingresos, así como primer rubro podemos ver que para el año 2019 y 2020 presentó crecimiento, lo mismo para el delta del año 2020 y 2021. Sin embargo, para el año 2021-2022, este periodo de tiempo, se presentó una caída del 3,6%. Sin embargo, no alcanza a ser significativo porque de la misma forma, si podemos observar, tuvo un decrecimiento la parte de gastos de explotación en un 1,7%, lo cual a grosso modo eh, se traduce, perdón, en un resultado procediente de las acciones continuadas con una pequeña caída de tan solo el 0,56%, pero teniendo en cuenta que los últimos 2 años habían sido tan buenos, no representan en el corto plazo una gran amenaza para la compañía. Aún así, hay que ver, por ejemplo, el resultado ordinario antes de impuestos, el cual sí cayó un poco más elevado, o inclusive más la utilidad operacional, que cayó en un casi 7%, lo cual sí sería un factor a considerar. Em, en otra instancia tenemos aquí nuestro análisis vertical por periodo, donde podemos ver la representación, por ejemplo, de los beneficios, tanto bruto, utilidad operacional, el resultado ordinario antes de impuesto, y el resultado final como tal, su participación con respecto a los ingresos totales. A grosso modo, en estas tenemos que los ingresos totales han experimentado cierta variación, pero han mostrado una tendencia en general a la alza. Esto sugiere que la empresa ha sido capaz de generar un mayor volumen de ventas a lo largo del tiempo, mientras que en tema de costo y gastos, estos, aunque sí han aumentado un poco, es importante monitorearlos debido a que pueden ser a considerar. El resultado como tal de explotación ha mostrado una mejora constante a lo largo de los años, lo cual indica que la empresa ha sido capaz de aumentar la rentabilidad operativa. Y en el último apartado de resultado neto de operación, tenemos que ha sido positivo en todos los años, lo cual es una señal correcta de que la empresa está bien posicionada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el resultado neto como tal ha tenido cierta volatilidad, por lo que se podría indicar cierta variabilidad en la rentabilidad de la empresa, lo cual también es un factor a considerar que se ampliará en la parte de los indicadores financieros. En este apartado tenemos los indicadores de liquidez, de operación, de rentabilidad y los de endeudamiento desglosados uno a uno dentro de sus respectivos ítems dentro de los periodos 2019 a 2022. En general, para la parte de liquidez, se tiene que el capital neto de trabajo ha experimentado un crecimiento constante, lo cual es positivo, ya que indica una mejora en la capacidad de financiamiento. La razón corriente ha disminuido de manera constante durante los últimos años, lo cual indica una disminución en la capacidad de pago de las deudas a corto plazo, lo cual es un asterisco a tener en cuenta. Y por último, la privacidad también ha disminuido a lo largo de los años, lo cual sugiere una disminución en la capacidad de pago de deudas, esto en el corto plazo. Dentro de los indicadores de operación, resaltando solamente algunos, tenemos que la rotación de la cartera se mantiene relativamente estable, lo cual indica que la empresa está gestionando eficientemente sus cuentas por cobrar. Del mismo modo ocurre para la rotación de inventario y el ciclo de efectivo, esto es importante, ha aumentado a lo largo de los años, lo cual indica que la empresa ha logrado convertir sus inversiones como tal en efectivo. En la parte de rentabilidad, los márgenes brutos, operacionales y netos han mostrado una mejora constante a lo largo de los años, lo cual indica un aumento en la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones de la empresa. Del mismo modo, los rendimientos sobre el patrimonio y los activos
también han experimentado mejoras, la cual sugiere una mayor rentabilidad para los accionistas, lo cual es una de las razones principales por las que se ha mantenido tan fuertemente ubicada en el mercado. Y por último, los indicadores de endeudamiento se han mantenido prácticamente estables y han mostrado una ligera disminución a lo largo de los años. Sin embargo, si miramos la parte de la cobertura de intereses, se tiene que la capacidad para pagarlos se ha mantenido, sin embargo, se esperaría que mejorara a la par que aumenta todos los demás indicadores. Ya en la parte de conclusiones finales, en términos generales, tenemos que nuestra empresa ha experimentado una mejora en su liquidez y una disminución en su endeudamiento, lo cual es algo positivo dentro de su estabilidad financiera. Del mismo modo, se tiene que la empresa ha realizado correctas inversiones tanto en el corto como en el largo plazo, tanto en activos intangibles como en tangibles, lo cual indica una estrategia de crecimiento y desarrollo futuro. Por último, también, y a manera de resaltar, tenemos que la empresa ha sido capaz de generar ingresos crecientes, lo que sugiere una buena capacidad para generar ventas y como tal atraer clientes. Sin embargo, aquí algo a tener en cuenta es que a la vez que sus ventas han aumentado, sus pasivos corrientes también lo han hecho, así como también lo han hecho sus gastos por operación y también algunos gastos como tal en ventas, lo cual al tenerse en cuenta que son relativamente altos en comparación a las ventas, puede requerir de cierta atención para garantizar la liquidez y la capacidad de pago a corto plazo de la empresa. Por último, tenemos las recomendaciones, en donde, a manera general, decimos que es necesario que se reduzcan los niveles del inventario debido a que al mantener niveles excesivos de inventario tan alto puede resultar en costos adicionales como almacenamiento, mantenimiento, seguridad y obsolescencia. Por lo que al reducir el inventario se reducen estos costos operativos, lo que puede tener un impacto significativo en la rentabilidad de la empresa, debido a que, como bien ya lo vimos dentro del análisis horizontal que le realizó a los estados de resultados, pudimos observar que se manejan demasiadas existencias, lo cual se corrobora aún en la rotación de inventario y de materia prima. Aun cuando de materia prima realmente es muy bajo, la rotación de inventario, como podemos observar en la parte baja de la pantalla, se mantiene muy alto constantemente durante los periodos, entonces es necesario bajar, lo cual se ve reflejado dentro de la razón corriente, la cual nos indica, junto con la privacidad, que poco a poco se ha perdido la capacidad financieramente hablando para eh, poder satisfacer el pago de los créditos. Esto debido a una de sus mayores problemáticas, que es la existencia de inventarios, en este caso en exceso. Y ya, muchas gracias por la atención.